Estamos aquí con Leticia Gómez, vocal del INAES, del directorio del INAES. Seguimos charlando sobre algo. Antes de meternos con las mutuales, mientras esperábamos entrar, pareció una figura más dentro de lo asociativo, podríamos decir, que quizás no pasa por el INAES, porque es anterior al INAES, pero que es una buena experiencia para compartir con otros trabajadores, que es la de proyectos productivos, ¿no? Contanos un poquito, eso es de desarrollo social. Esa es una línea de desarrollo social específicamente, es una herramienta que tiende a trabajar procesos de efectorización junto con las cooperativas de inclusión, que es así, después pasan, digamos, por INAES y la matrícula lo otorga el organismo, pero están pensados para el sujeto social, digamos, que aplica las políticas vinculadas a desarrollo social. Entonces, lo que hace en primera medida es organizar y formalizar con una herramienta que es diferente a la cooperativa, pero que igualmente esas compañeras y esos compañeros van a generar un quit único que nos va a permitir también llevar adelante procesos de facturación y demás. Obviamente en menor escala que una cooperativa, porque por el peso de la figura y demás amplía los montos de facturación y demás. Pero nosotros en este escenario que tenemos de diversidad de nuestros procesos productivos y organizativos del trabajo, bueno, a cada experiencia podemos ir pensando distintas herramientas. Yo puedo hablar, si se quiere, un poquito más, digamos, sobre las herramientas de la organización del INAES y demás, que es la que estamos trabajando, pero hay que tener en cuenta para algunos procesos, digamos, colectivos de trabajo que recién se inician y demás, esta posibilidad de empezar con estas herramientas, digamos, que también desde el Estado impulsamos y que tiene que ver con demandas también de nuestro sector. De empezar, porque es una figura que también fuimos incorporando a partir de la nueva gestión de gobierno para ir empezando a dar los pasos tan necesarios de formalización del trabajo. Claro, son los sistemas de organización un poco más sencillo que la cooperativa. Exactamente. Simplemente que cada trabajador pone su número de quit, ¿no? Y según la categoría del monotributo, que creo que es hasta el D, ¿no? ¿Puede ser el monotributo social? No, es el social y A. Y ¿Sí? el monotributo A. Pensé que llegaban un poquito más también. No, entiendo Bien. que no. Y a partir de eso se suman todos los límites de facturación y con eso se construye el límite de facturación de ese colectivo. Vos tenés, de acuerdo a la cantidad de personas que están integradas a los proyectos productivos, normalmente A y social tienen los mismos montos de facturación. No me puedo acordar ahora, antes era 330, claro. ahora están en 400, me parece. ¿No? ¿Por está año? En 280 y creo que ahora está en 380, una cosa así, por año. Por año. Si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de titulares, de compañeros, hasta 10 podría ser, ¿no? Hasta 10 personas nos va a dar el monto de lo que se pueda trabajar. Pero tiene la flexibilidad de llevar, si se quiere, menos documentación a la hora de después. INAES, las cooperativas, digamos, que están vinculadas ya al instituto, y que esto implica, digamos, también proceso de seguimiento, de fiscalización y demás sobre la papelería que las organizaciones tenemos, las cooperativas tenemos. Digo, tenemos que tener contadores, así nuestro ejercicio sea endeble, sea chico, o sea, igualmente tenemos que registrarlo. Hay un fijo ahí que hay que... Hay un libro, claro, están los libros que hay que comprar, gastos fijos. Entonces, bueno, a veces para algunas experiencias de nuestro trabajo sirven otras herramientas que requieren menos libros, menos gastos. Por ejemplo, nos juntamos 5 o 6 para pintar un edificio. A mí solo no me da la facturación. Exacto. Pero si nos juntamos 5 o 6 podemos sumar nuestras facturaciones y construir ese proyecto productivo. Mientras dure ese trabajo, si vemos que funciona bien, seguiremos, y si no, nos damos de baja. Que esa experiencia colectiva de trabajo, bueno, la verdad que fue muy buena, nos llevamos bien, trabajar entre par y entender una lógica de división de esa ganancia en términos iguales y demás, lo mismo que el trabajo.
Bueno, fue muy bueno, entonces podemos pensar en cómo damos un siguiente paso a ese proceso. Y ahí podemos avanzar en la inscripción de la matrícula, que hoy es muy fácil. Hoy recién charlábamos acá fuera del aire, ahí me salió, fuera del aire hablábamos todo lo que nos costaba generar un proceso de matriculación. La verdad es que era engorroso, la mitad quedábamos en el camino, digamos, porque bueno, era un desgaste grande, que la verdad, entre que empezamos los papeles y salió la matrícula, bueno, se nos cayó la experiencia de trabajo. Entonces, sí, eso es la primera instancia que nosotros tomamos a la hora de pensar una nueva forma de trabajar al interior del instituto. Por eso avanzamos en la resolución 2020, que tiene que ver con la simplificación. Entonces, no solamente reduce la cantidad de compañeras y compañeros vinculados a la cooperativa, ahora a partir de 3 personas nosotros podemos generar la experiencia cooperativa, sino que no tenemos que pensar como el desarrollo, digamos, del estatuto y demás. O sea, la verdad es que no tenemos la experiencia de configurar, de escribir, de relatar. Siempre tenemos que ir y avanzar, digamos, nos ha costado un montón. Por eso ahora el trámite implica también un proceso de simplificación donde eso ya está pautado, es una proforma. Si lo que vas a hacer es una no sé, por ejemplo, una producción de gastronomía, vamos a elegir lo gastronomía o lo textil o bueno, lo que vayamos a hacer, ya hay una proforma que nos implica facilitar el proceso porque no tenemos que redactarlo, ya está. Es como un proceso simplificado similar a la experiencia de las cooperativas de inclusión. Ajá. Y una cosa que es importante para nuestro sector es que después que nosotros generamos la matrícula, que puede llevarnos unos 2 meses hoy, y que tenemos la posibilidad de también generar el quit en un proceso mucho más simplificado que antes, también podemos hacer el trámite de efectorización, como para también ser parte de las políticas de efectores sociales que tiene que ver, digamos, con la contratación del Estado a las cooperativas. Bien, sobre todo las inscriptas en desarrollo social. Eso es muy importante. O sea, bueno, estamos charlando con Leticia Gómez del directorio del INAES, para quien recién se engancha a nuestro programa. Esa es una pregunta que veníamos charlando incluso fuera del aire. Construimos las cooperativas, tenemos toda la capacidad para trabajar. ¿A quién le ofertamos nuestro trabajo? ¿Quién contrata los servicios de la cooperativa? ¿No? Bueno, el Estado sería una instancia. Hay quienes también plantean que, bueno, que esa cooperativa, si los precios de lo producido pueden competir en el mercado, pueden obtener un lugar como cualquier otra empresa dentro de la venta de productos, como podría ser en un supermercado y demás. Nosotros tenemos algunos reparos respecto de eso, creo que a veces es un poco difícil competir con el dueño de todo, digamos, ¿no? Y también está la posibilidad, vos planteaste, no ser efector del Estado, o sea, que entrar en alguna licitación o en algún convenio con el Estado. Y hay otros que también planteamos que me parece que el tema es producir para la propia comunidad, digamos, ¿no? O sea, y generar un vínculo, o sea, que además de producir el producto o realizar el trabajo, también nos vemos con la necesidad de generar los canales para intercambiar, comercializar ese producto con quien lo necesita, digamos, ¿no? Mira, lo primero tiene que ver, digamos, con que, bueno, en la etapa de desarrollo que hoy estamos teniendo, de formalización y demás, como en cualquier... yo estoy hablando en función de la generación de las cooperativas, pero diría que en cualquier área del Estado tenemos que tener la capacidad de entender que si hay una definición en términos de lo político, de gestión, de entender a este sector como parte propulsor de la economía, tenemos que pensar políticas que hagan de forma igualitaria el acceso a ser parte de él. Nosotros siempre venimos diciendo, está muy bien que, por ejemplo, el Estado piense, y lo digo siendo parte del Estado, el Estado piense
que la economía popular puede ser parte de la generación de las licitaciones y demás. Ahora, también tenemos que pensar mecanismos que ayuden a que nosotros podamos estar en igualdad de condiciones, porque si no, está la instancia, digamos, de que, bueno, nos va a llevar todo un proceso justamente que tiene que ver con la construcción del capital, con la construcción de la elaboración de nuestra producción a mayor escala. Tenemos un gran debate también ahí a la hora de pensar qué y cómo vamos a producir. Si se quiere, hay una discusión muy de fondo que tiene que ver si la economía social, la economía popular, es un emergente de esta época o ha venido para quedarse y demás. Si ha venido para quedarse y demás, nosotros tendríamos que pensar lógicas que puedan servir para apuntalar ese desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, reconfigurar algunas instancias que tienen que ver en cómo hacemos para no poner en igualdad de condiciones los requerimientos a sectores que son muy diferentes. Lo pongo de ejemplo. Si el Estado abre una licitación para la compra, vamos a poner cualquier cosa, fideo, y va a ser muy difícil que nosotros, por más que tengamos la capacidad de trabajo y demás, podamos llegar en los tiempos, las formas y demás, si nos ponen en las mismas condiciones de acceso a la licitación. Tiene que haber, el Estado tiene que generar, y en eso venimos discutiendo, bueno, ¿por qué la herramienta de pensar el potencial trabajo, estas líneas que hacen y que ponen al servicio, digamos, de los procesos organizacionales también mejores herramientas, y empezar también a discutir otras cosas? Nosotros venimos del instituto trabajando con el Ministerio de Economía, con otros actores del Estado, por ejemplo, la necesidad del crédito productivo. Uh-huh. Obviamente, si nuestras cooperativas accedieran a crédito, hoy no hay crédito productivo, el crédito es al consumo y no está ligado a nuestro sector ni mucho menos. Si nosotros pudiéramos tener la definición en términos de lo político, de que se avance con fuerza sobre eso, bueno, capaz que podemos pensar también en la generación de producción a mayor escala. Y después algo que acá se tiró, que tiene que ver con también el proceso de comercialización cuando nos corremos del Estado. El Estado es un actor en disputa que el sector privado accede y se lo lleva, y nosotros tenemos que entendernos como un actor económico que también entra en ese proceso, digamos, de disputa de las licitaciones y demás, porque en definitiva nosotros estamos armando también procesos que tengan que ver con la resolución de las distintas instancias en términos económicos que el Estado tiene que resolver. Después tenemos la segunda parte, que es lo que recién decía. ¿Cómo hacemos que el circuito económico impacte en nuestro propio sector? ¿Cómo hacemos que esto que nosotros producimos también en nuestras comunidades tenga el desarrollo y ese ida y vuelta que tenemos que construir? Pensando siempre que nosotros debiéramos ver que hay un déficit en lo que es el desarrollo productivo de nuestro país. Hay un déficit a la hora de pensar los niveles de dependencia, digamos, que tenemos en el caso, digamos, de la producción. La concentración económica nos trae las consecuencias que la vemos en cada una de nuestras casas a la hora de comprar, por ejemplo, los alimentos, pero que también nos pasa a la hora de pensar la ropa, a la hora de pensar. Bueno, nosotros también tenemos que pensar cómo hacemos para que esas producciones textiles que desarrollamos, que hacemos y demás, tengan la capacidad de poder volcarse en nuestro sector para también tener acceso a la compra, que no solamente va a impactar, por eso siempre decimos que el caminito entre el productor y el consumidor, entre la compañera y compañero que hace un pantalón en el taller de Barrio La Boca, bueno, que esos compañeros puedan tener las herramientas de comercialización
para que cualquier vecino pueda acceder a la compra en un precio diferente, que tiene que ver con que nosotros discutimos la ganancia sin el lucro que se impone siempre cuando se piensa en la economía en términos de concentración económica, en términos, digamos, de las grandes de las grandes empresas, ¿no? Que la finalidad es el lucro en sí mismo y no nosotros que pensamos el trabajo como un bien social y el producto de ese trabajo que también tenga otra. Por eso volvemos a lo que planteábamos antes. Nosotros hablamos de otra economía que tiene que tener un desarrollo en nuestras comunidades porque surge de ahí. Muy claro, Leticia. Creo que introdujo dos temas que no nos animamos a plantear, ¿no? Una, la disputa. Evidentemente, si estamos gran parte de la población de este país en la situación en que se encuentra y hemos construido, ¿no?, desde los 90 estas herramientas, algunas más simples, otras más complejas, y ya las vamos institucionalizando y nos vamos creando nuestro propio trabajo, no es porque llovió de repente, sino porque hay una disputa en la cual gran parte de nuestro pueblo salió perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, y continúa saliendo perdiendo. Y esa disputa sigue vigente, y lo que plantea Leticia es que hay que ver cómo el Estado también logra torcer la balanza para el lado del pueblo. Lo otro que plantea Leticia es muy interesante, que es a quién nos dirigimos con lo producido, ¿no? Se me venía una frase, no sé si es correcta, pero no, que el fruto del árbol no va más lejos, mucho más lejos del árbol que su propia raíz, digamos. Entonces, eso producido debe estar volcado en la propia comunidad del cual sale la cooperativa. ¿No? A veces terminamos consumiendo esto que genera el capitalismo, ¿no? Consumir cosas que vienen de otro lugar, que lo exótico tiene un valor distinto de lo propio, ¿no? Entonces terminamos comiendo peces lejanos, como la merluza, cuando acá había peces en algún momento, acá no más, y podríamos comer pez de río, digamos, ¿no? Pescado de río. Entonces, bueno, eso también significaría producir para la comunidad de la cual la cooperativa es parte. Lo otro que nos interesaba charlar contigo, ya se nos está acabando un cachito el tiempo, pero no queríamos despedirte sin este tema, tiene que ver con, hablando de los derechos, muchas veces los trabajadores de la economía popular conseguimos trabajar, pero nos quedan pendientes el acceso a los derechos, la vivienda, la salud, la educación y tantas otras cuestiones, y creemos que a veces también la cooperativa o la mutual podría empezar. ¿Cómo es eso? Mutual, salud, vivienda. ¿Qué nos podés adelantar del tema mutuales para que nosotros nos entusiasmemos y quizás, además de la federación, vayamos hacia una mutual? Bueno, un poquito lo que decíamos antes. Nosotros tenemos que pensar a la hora de las herramientas, tienen que servir a la lógica de lo que venimos desarrollando y en las condiciones que hoy estemos. Nosotros lo pongo a modo de ejemplo. Hoy el Estado tiene distintas líneas, por ahí nos cuesta más, menos, pero dentro de todo hay algunas discusiones que está ligada, por ejemplo, al lote con servicio. Bueno, pensar que cualquiera de nosotros puede comprar un lote con servicio es la verdad que complejo, porque tenemos nuestra población, la mayoría, digamos, sin laburo, por lo cual pensar el acceso al crédito es inviable, y tampoco y con niveles de pobreza que han ido creciendo desgraciadamente, ¿no? Consecuencia de la pandemia amarilla primero, el proceso de la pandemia. Ahora hay un si se quiere, digamos, bueno, un proceso, digamos, de mejoramiento en términos económicos que en algún momento tiene que empezar a impactar con más fuerza, que lo podamos ver y demás, más en la cotidianidad. La mutual nos va a permitir pensar que si unimos los intereses de cada uno, por ejemplo, para la compra de lotes sociales, va a ser mucho más fácil si nosotros tenemos esta unión de compañeros y compañeras que se unen para resolver una demanda, como puede ser el acceso a la vivienda, y generamos la mutual. ¿Por qué? Porque la mutual nos va a permitir el acceso, si se quiere,
a crédito en mejores condiciones por la misma figura que tiene, y después vamos a poder trabajar un sistema de crédito para nuestros propios asociados y asociadas, ¿no es cierto? Donde cada compañero y compañera va pagando de distintas formas, y eso, pero eso es un proceso que lo podemos ir desarrollando de acuerdo a la actividad de cada una de las mutuales o servicios que brindan las mutuales. Lo que nosotros decimos en relación a la mutual y este nuevo conocimiento que tenemos de la herramienta, que vuelvo a repetir, la estamos conociendo. Yo soy una compañera que hoy está, digamos, en el directorio, pero que bueno, que viene de otras experiencias y que nunca hemos tenido acceso a la mutualidad. Ahora estamos conociendo, aprendiendo y entendiendo esto, que son herramientas que nos sirven para ir resolviendo las distintas condiciones que impactan en la vida de cada una de nuestras compañeras y compañeros. Hay una multiplicidad de actividades que nosotros podemos incorporar, y lo que tiende es a formalizar ese mismo proceso, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, miren, acá yo no lo he visto mucho en Buenos Aires, pero yo vengo de la provincia de Córdoba, soy cordobesa, y hay localidades nuestras donde el desarrollo de las mutuales es muy grande. ¿Y qué es lo que tiene? Permite procesos de que es la mutual la que hace la compra, por ejemplo, de las proveedurías de alimentos o de electrodomésticos. La compra que hace, siempre al comprar en mayor volumen, implica que el costo menores costos para los asociados después de acceder es mucho menor, mucho, pero mucho. Estoy hablando que de entrada un 20 y pico el IVA, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos de por sí que cuando uno compra a escala se reduce los precios. Los asociados pueden acceder a un menor precio. ¿Se entiende? Y incluso generar condiciones de pago diferenciados, que no es lo mismo que cuando nosotros nos metemos a tarjetear para comprar cualquier instancia que necesitemos resolver. Eso, obviamente, para conformar la mutual necesitamos resolver un capital, que también es algo que hay que tenerlo claro. Por eso siempre nosotros vamos viendo que cómo ha sido la generación de esas mutuales de acuerdo al desarrollo, y muchas están ligadas a los procesos de las cooperativas anteriores que han ido generando después el proceso de mutualidad. Lo mismo con las organizaciones gremiales. Totalmente. Camioneros, pongo un ejemplo, el gremio de camioneros no solamente tiene su obra social propia, sino que tiene su mutual. Y bueno, le brinda los servicios de proveeduría, de turismo social, de sepelio, de órdenes de compra. Hay muchas cosas que nosotros, digamos, podemos empezar a resolver de acuerdo a esa herramienta. Claramente implica un proceso de organización nuestra mucho más aceitado, ¿no es cierto? Bien. Bueno, seguiremos trabajando estas cuestiones. Ya avanzamos por la federación, veremos el tema de la mutual. Aprovechamos que está Leticia para mandarle un saludo también a los compañeros y compañeras de FM Max. Sí, ¿no? Totalmente. Ahí en Máximo Paz. 91.3. Sí, que están tomando parte de este trabajo, de este programa, de estos programas nuestros. Y también ellos están interesados en el tema de la mutualidad y las cooperativas, así que los compañeros de Máximo Paz, un fuerte saludo para ellos. Bueno, Leti, te agradecemos muchísimo. Te vamos a estar molestando por algunas cosillas así de nuestras cooperativas. Sí, totalmente, y además a disposición. Nosotros, la verdad que agradecer estos espacios, esta apertura de también el micrófono abierto para que nosotros también podamos llevar para nuestras compañeras y nuestros compañeros qué es lo que estamos haciendo. Si hoy estamos y formamos parte, digamos, en el INAES, tiene que ver con la lucha que hemos llevado en los últimos años, y eso es un logro que es colectivo, es de todos, así que lo tenemos que construir entre todas y todas. Bien, se viene entonces la columna del INAES en la Riachuelo, parece ser, ¿no? ¿Con quién habrá que hablar, no? Bueno, tendríamos una novedad.
Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia, gracias por el esfuerzo de haber venido. Sabíamos que estabas a las corridas, pero bueno, te hiciste un tempito y volviste. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Leticia, por venir. Pasó aquí por FM Riachuelo, por la Gran Pueblo Salud, Leticia Gómez, del directorio de INAES. Y bueno, nosotros seguiremos bregando por el asociativismo.